en el capítulo 65 del profeta Isaías. Isaías 65, cuando lo encuentre usted me responde con un amén fuerte. Dice la palabra de Dios de la manera como está escrita en el verso 1 y verso 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que me invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos, versículo 2, todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. Repito las últimas expresiones del verso 2: el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Por favor, si son tan amables, tomen sus asientos. El tema que vamos a desarrollar a la luz de estos dos versículos que hemos compartido es el siguiente, y quiero que usted lleve sus propios apuntes y lo que es de mayor relevancia. Claro, todo lo que vamos a hablar tiene relevancia, pero hay puntos que son bastante claves para que nosotros podamos ir haciendo nuestros propios apuntes. E iniciando esta exposición desde el principio hasta el final, el tema que le vamos a colocar es el siguiente: el Dios bondadoso concediendo privilegios. Desprendiendo entonces del tema, yo podría decir estas expresiones: Dios es muy bondadoso. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, podríamos decir lo que es una expresión que se generaliza y que no se torna en algo exclusivo únicamente para cierta cantidad de personas. La bondad de Dios puede verse desde el principio hasta el final, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Se demuestra cómo Dios es tan bondadoso que la misma Escritura dice que Dios derrama su lluvia sobre justos y pecadores, y dice que Dios hace salir su sol también sobre justos y pecadores, diciéndolo de una manera literal, sobre personas que no lo merecen, personas que tienen temor, pero que ese temor no es algo nato, nunca radicó en ellos, pero que cuando hubo una revelación especial, entonces esas personas llegaron a ser personas justas, siempre por bondad y siempre por misericordia y siempre por gracia. Entonces, desprendiendo de esos dos textos que usted ha memorizado y que los ha absorbido y los está digiriendo, podemos entender entonces que la expresión bondad se generaliza porque en muchas de las cosas las cuales Dios hace a favor de la raza humana, siempre demuestra su bondad. Hay personas que uno mismo, al analizarlas, diría: este no merece nada, este no merece pero ni una oportunidad y no tiene esperanza. Hay un texto en la Biblia que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Muchas veces nuestros pensamientos como que no concuerdan, no engranan con el pensamiento de Dios, porque nosotros podemos decir ciertas expresiones que emanen de nuestros labios acerca del juzgar de una persona y declaramos juicio, cuando Dios
tiene objetivos muy grandes con esa persona. Y él sigue declarando a la luz de la Biblia: mis pensamientos no son pensamientos de destrucción, sino de paz, dice el Señor. Entonces alguien podría como estar maquinando y a la vez también dar un augurio de esa persona y decir: no, ese ya en el futuro, te digo que Dios lo mata. Cuando Dios diría de esta manera, expresándolo así, parafraseándolo, Dios diría: yo no lo mato, yo tengo un propósito con él. Entonces, en muchas cosas en las cuales nosotros observamos con nuestra vista humana, con nuestra visión, y hacemos un análisis y damos nuestro fallo final, decimos: no lo merece, Dios no lo va a ayudar, Dios no lo va a levantar, Dios no lo va a sanar. Y es cuando sucede lo contrario a lo que nosotros pensamos. En forma literal, yo he visto personas en los hospitales que no se merecen que Dios los sane, y Dios los sana. Ahí se demuestra la bondad de Dios. He visto personas en las cárceles. Hace 2 días yo iba a visitar a un hermano al centro médico. No me percaté que me conoció, pero él me conoció. Y de repente yo iba saliendo del centro médico cuando me agarró del brazo y me dijo: Pastor Wilber, ¿no se recuerda de mí? Y yo le dije: en verdad, he andado en tantas partes, pero una cosa quiero preguntarle: ¿usted es de las ovejas que yo pastoreo allá en Chalchuapa? Y él me dijo: no. Entonces vengo yo y le pregunto: ¿de dónde es usted? Entonces cuando yo le pregunto a él, rápido me responde, me dice: ¿no se recuerda que cuando usted tenía 19 años usted iba a predicar a los penales? ¿No se recuerda de mí? Entonces no le dije yo en nada, porque muy cambiado, simplemente le vi unos puntitos que lo identifican que fue de una pandilla. Entonces como unas lágrimas, y creo que por ahí dicen que cada lágrima que hay en el cuerpo de esa persona, en la parte de su base, de su rostro, es una persona que asesinó. No, al menos tengo mucha comprensibilidad en esa área, pero más o menos así me lo han comentado. Entonces tenía unos puntitos por ahí, me dice: ¿no se recuerda de mí? No. Entonces, pero cuando él me dio su nombre, me dijo: yo soy la persona aquella. Me dice: era un chamaco, entré chamaco al penal, y usted llegó ese día, expuso el mensaje del evangelio y acepté a Cristo, me dijo. Entonces cuando él me recordó el pasado, y esta historia, muchísimos años atrás, apenas íbamos iniciando, apenas tenía 1 año de estar en el evangelio. Ahí me decían en el penal: pastor, pero yo era un líder de grupos de crecimiento. Entonces cuando él me da a conocer su nombre, yo le digo: ya me recuerdo, tú entraste al penal en tal época, cuando cosían la boca, quitaban las cabezas, que íbamos con algunos hermanos a predicar. Y él me dice: sí. Inclusive me dijo: yo era uno de los que le iba a quitar la cabeza a usted, me dijo. Ahí no me agradó mucho, quería alargarme, quería retirarme. Entonces, pero me dice: acepté al Señor, he perseverado, tengo 20 años de estar en el evangelio, y yo nunca me olvido de usted. Ahora, la enseñanza que quiero sacarles en esto que estoy ilustrando ahorita, poniéndolo como ejemplo, es que esa persona fue uno de los que yo he dado testimonio, que les predicaba, porque los que estaban en esa época, si a lo menos, mano, los que estaban ingresados allí en ese penal habían matado 10, 15, 16, que yo cuento de que fue el tipo que dijo: vas a ser el número 17. Ese es el que yo encontré hace 2 días. En los penales no hay nadie que se merezca la bondad de Dios, pero Dios salva. Pero si nos colocaran a nosotros como aquellos que están en un tribunal de conciencia, pienso que la misma conciencia que aprueba lo bueno y desaprueba lo malo, entonces al aprobar lo bueno, si nuestra conciencia está íntegra, está limpia, y se nos colocara un individuo de esos en un tribunal de conciencia, donde las personas son escogidas antes de que el juez dé su dictamen propio, entonces lo que pondríamos en el papelito, porque he estado en un tribunal de conciencia, antes se hacían, escogían
las personas dentro de la misma sociedad en Santa Ana, y lo enviaban a uno. Lo tremendo es que uno tenía que dar la cara al individuo, y eso era lo duro, que si uno lo condenaba en el papel, ahí te voy a ver a la salida, ¿viste? O dentro de 15 años. Ese era el problema que uno pensaba, ese era el pensamiento de uno. Entonces, si uno estuviese en un tribunal de conciencia y le pusiesen 15 tipos que traen, hermanos, ¿qué le digo? Una cantidad de homicidios tremendas, un listado de lo más terribles, le garantizo que como seres humanos, por la conciencia que tenemos, nuestro dictamen sería no favorable, no a favor de esa persona, sino desfavorable. Lo condenaríamos. Si el Señor estuviese ahí, quitándonos a nosotros, ocupando nuestro lugar, Él no haría lo mismo. Él diría: les concedo otra oportunidad, porque Dios así es. Dios es un Dios bondadoso. ¿Por qué he querido desprender, hablando acerca de la bondad de Dios, y luego vamos a desarrollar un Dios que es bondadoso concediendo privilegios? Porque la Escritura, ya iniciando el desarrollo de lo que estamos exponiendo en esta tarde, nos habla acá acerca de dos pueblos. Ya va a ver usted por qué estoy expresando eso. Uno de ellos fue privilegiado porque Dios fue bondadoso y los escogió. Así los escogió, sin merecerlo, porque nadie se merece que Dios, hermano, haga con nosotros bondad y misericordia. Nadie. Si todos, dice la Biblia, nos descarriamos, nos hemos descarriado, vamos en pos de nuestros propios caminos y nos rebelamos con Dios muy continuamente. El rebelarse contra Dios es pecado. El no hacer la voluntad de Dios es pecado. Es contradecir los propósitos de Dios. Este pueblo, el cual fue privilegiado, todos conocemos la historia y vale la pena volverla a repetir. Su nombre es Israel. Ellos fueron privilegiados. Por eso es que la misma Escritura habla acerca de Israel y dice, hablando de su exaltación, de Dios, del cuidado de Dios hacia ellos, el velar de darles ese cuidado, dice: cría hijos, se refiere a Israel, y se rebelaron contra mí cuando Dios los exaltó. Este pueblo que fue privilegiado se le llama el pueblo que tuvo los pactos de Dios y tuvo las promesas de Dios. Promesas en el sentido de que Dios quería bendecirles con una tierra donde fluye leche y miel. Hablando de pactos, Dios quería establecer un pacto con ellos. La palabra pacto en el hebreo de la Biblia es la expresión diateque. Es un compromiso unilateral donde Dios se compromete con lo que Él mismo ha expresado, ya sea bendecir espiritualmente o ya sea bendecir materialmente. Si Dios mismo hace pactos, porque hay diferentes tipos de pactos en la Biblia. Dios hizo pacto, hermano, con Adán en el huerto del Edén, se le llama el pacto edénico. Dios hizo pacto con Noé, se le llama el pacto noénico. Dios hizo pacto con Abraham, el pacto abrámico. Y Dios hizo pacto con Moisés en el monte Sinaí, que se le llama el pacto mosaico. Dios hizo pacto con David, y a eso se le llama el pacto davídico. Entonces, los diferentes tipos de pactos, donde Dios, quien precisamente da la garantía del cumplimiento de esos pactos. Cuando Dios se compromete y es el que da la garantía, quiero decirles esto: Dios jamás falla. Si es Dios quien se compromete, Él es fiel en su palabra. Quiero que repita esa expresión conmigo: Dios es fiel en su palabra. Si Él dice que lo hará, lo hará. ¿Me escucha? Si Dios dice lo voy a hacer,
Porque yo me comprometo el bendecirte, Dios lo hará. Dígalo fuerte, Dios lo hará. Así sucedió con este pueblo. Dios tuvo 3 propósitos, el libro del Éxodo lo recalca, cuando fueron privilegiados. Dios dice, ustedes me van a hacer una nación de reyes y sacerdotes. Van a ser una nación santa. 2, serán una joya en mis manos. 3, increíble el privilegio. Es decir, que Dios va a sacar reyes y sacerdotes, los va a constituir de una nación de seres humanos que fallan, es un privilegio. El decir que van a ser una nación santa, la palabra santo lo que significa es consagrado para Dios. Y decir consagrado para Dios es que ellos no serían ya como los paganos, no serían como las personas que están en el orden de Satanás, en el mundo, orden donde Satanás es el que ha establecido lineamientos para que la gente los obedezca o anden por ellos. Ellos serían diferentes, consagrados, pertenencia exclusiva, absoluta de Dios. El tener a Dios como el dueño de una nación o el dueño de forma específica de una persona es tenerlo todo. Diciéndolo en forma literal, el que tiene a Dios lo tiene todo. El que no tiene a Dios no tiene nada. No tiene nada. Por eso es que cuando se trató de repartir la tierra a las 12 tribus de Israel, entre las 12 tribus, la historia misma recalca que hubo una tribu la cual no se le dio bendición terrenal, no se le dio herencia terrenal. Yo creo que ellos se han de haber quedado pensativos, se han de haber hecho la interrogante: ¿y a nosotros qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a dar a nosotros el que se ha encargado de repartir las posesiones de tierras? Ellos querían recibir como los demás, pero de repente la orden había sido dada para esa tribu. Ellos no tendrían que recibir herencia. ¿Por qué? Porque viene Dios, les dice: la herencia de ellos soy yo. ¿Qué tal si muchos de nosotros, algunos de ustedes, todavía viven con mami y papi? Por eso es que son niñones. Una media exhortación ya se quieren ir de la iglesia. Y bigotudos. Entonces, algunos, como viven con papi y mami y sus padres tienen posesiones, ¿qué tal si algún día papi y mami deciden no dejarle nada? Y usted preguntara: ¿y por qué a los otros 5 hermanos les dejaron y a mí no? Y usted está triste en su cuarto, se encierra, y de repente el Señor le hablara en voz audible, porque yo creo que Dios habla en voz audible. ¿Cuántos creen que Dios habla, hermano? Ahora lo está haciendo aquí. Dios le hablara en voz audible. ¿Creen ustedes que Dios se le puede aparecer a usted? Claro que sí. Pero ahora Dios nos habla a través de su palabra, directamente. Pero si se diese eso, Dios le hablara a usted en voz audible, triste, y de repente Dios le dice: mira, no te preocupes, a ti no te dejaron nada, pero ¿acaso no soy yo más de valor que todas las cosas de esta tierra? ¿Cuántos de ustedes se alegrarían si Dios les dijera: yo soy tu herencia? Yo soy tu herencia. ¿Por qué? Porque la mejor herencia es Dios para nosotros. Dijo las expresiones de Dani Berríos, el papá de él, Pepito de Río, ya se los he comentado. Cuando se le quemó la casa, el hijo afligido, llorando, le dice: papi, se te quemó la casa. Y viene Pepito de Ríos, el evangelista, estaba vivo en esa época, y le dice: hijo, ¿por qué estás triste? Yo no estoy triste, no te preocupes. Esa casa es terrenal, pero hay una casa que es celestial. Esa nadie la puede quemar. No te preocupes. ¿Por qué? Porque yo puedo perder la casa, le dijo, puedo perder el automóvil, puedo perder la ropa, pero no puedo perder al Señor, porque Él está en mi corazón, le dijo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Qué privilegio para esta nación y para esta tribu, la tribu de Leví. La herencia yo voy a hacer, la herencia de ellos. ¿Cree que caminaron tristes?
Por eso es que esa tribu se dedicó a tiempo completo a servirle al Señor. No, hombre, teniendo a Dios de por medio, no te falta nada. Si la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, man. Nada. El que tiene a Dios lo tiene todo. Pero de esa nación, de ese pueblo, parece ser que ellos no supieron apreciar el privilegio que Dios les había dado. Porque todo lo que recibimos, amados hermanos, viene por la bondad de Dios. Por eso es que en el libro de Lamentaciones dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. La bondad de Dios es grande. Cuando una persona tiene lo que tiene es porque Dios ha sido bondadoso. Toca al que tiene a la par y dígale que nunca se te olvide que no es tuyo lo que tienes. Dígaselo. No es tuyo, cabezón, dígaselo, no es tuyo. Tu voz, tu talento, tus lenguas, tus dones, todo Él te lo dio porque es bondadoso contigo. Que no se te olvide. No hay nadie quien pueda decir o tener el atrevimiento, me lo merezco. Así fue con el asunto con Israel. Dios los crió, Dios los engrandeció, Dios los exaltó, Dios los bendijo, pero le pagaron mal. Por favor, quiero que lea el verso 2. Vamos a saltearnos. Voy a comenzar así. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Quién es ese pueblo rebelde? Israel. Dios dice, extendí mis manos. Pero ¿cómo fue eso de extender sus manos? Mire cómo dice acá. No fue algo limitado. Esto fue una cuestión de todo el día, porque así lo clarifica el texto 2. Todo el día. ¿A quién se lo extendió Dios sus manos? ¿Ah? Pero qué de entender la connotación en el hebreo de la Biblia, extendí mis manos todo el día. Está hablando de bendiciones, hermano. Mire, cuando Dios te extiende la mano, es como que si tú estuvieses en un hoyo. En un hoyo. Inclusive la misma Biblia en el libro de los Salmos habla de eso, cuando el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Allí habla, el salmista presenta un listado, y en ese listado habla de donde Dios nos sacó, cuando Dios se exalta. Tú estás en un orificio, en un lodo cenagoso, imagínate, en un pozo de la desesperación. Razón decía aquel cantante tan conocido, Vin Soto, creo que la cantaba. Dice, sácame de este pozo, Señor, oscuro como mi mente. Porque todos estábamos allí. Entonces viene, tú gritas y dice, ayúdenme, sáquenme. Y nadie te quiere auxiliar porque todos te pasan por alto, porque en su forma de apreciar tu vida, tú no te mereces nada, tú te mereces morirte. Por eso es que el Señor presentó la parábola del samaritano. Usted sabe que la parábola se divide en ciertos personajes principales. Uno es el sacerdote, uno es el levita y el tercero es el samaritano. El que venía en su cabalgadura lo asaltaron, mano, lo golpearon todo. Cuando ya estaba herido en el suelo, en el piso, moribundo, todavía tenía las fuerzas para poder pedir auxilio. Se oía que él pedía auxilio y de repente pasa uno de los que conocía, era de la crema y la nata de la religión, sacerdote, el que ministraba para Dios. Oyó que el hombre se quejaba y no quiso atenderlo, porque pensó que podía contaminarse, man. Pasa el levita y oye lo mismo que el sacerdote y lo pasa por alto. Pero cuando pasa aquel tipo que era tratado como carbón del infierno, porque así eran tratados los samaritanos. ¿Por qué? Porque un judío odiaba a un samaritano. ¿Por qué? Porque un judío no era puro, perdón, un samaritano no era puro. ¿Por qué? Porque era una mezcla de gentilidad con judío. O sea que se había distorsionado, pues era como una malformación genética en el concepto de nacionalidad que no se definía. Entonces, cuando este tipo
que era tratado como un carbón del infierno, pasa, él ni lento ni perezoso se deja ir y comienza a auxiliar al que está tirado en el suelo. Saca su botella de vino, hermano, y comienza a poder purificar las heridas, porque el vino para eso sirve, para poder desinfectar. El vino y el aceite. El aceite sirve para cicatrizar la herida y el vino para desinfectar. Entonces, cuando él procede, agarra al individuo, lo atiende y se lo lleva para un mesón. Y estando en el mesón, todavía tiene el atrevimiento de decirle al encargado del mesón: mira, atiéndemelo, y todo lo que tú pues inviertas en él, yo te lo voy a pagar. ¿Cuál de los tres fue el que hizo bondad y misericordia? ¿El sacerdote? ¿El levita? No, el samaritano. Dios lo que más estima es la bondad y misericordia. Pues ese mismo procedimiento fue el que Dios efectuó con los judíos y con nosotros también. Estábamos tirados, pedíamos auxilio y nadie nos ayudaba. Cuando Dios mismo intervino, se cruzó en nuestras vidas, extendió su mano. Decir extender su mano es asearnos a nosotros y decir: no vas a estar solo, no vas a estar hundido, yo te voy a sacar de la condenación eterna, yo te voy a dar nueva vida, yo te voy a exaltar, yo te voy a dar dones, yo te voy a usar en mi obra. Vas a ser una mujer diferente, vas a ser un hombre distinto, vas a ser un instrumento en mis manos, yo te voy a pulir. Y no nos falta nada. Bendecidos espiritualmente, bendecidos materialmente. Extendí mi mano. Dios extendió su mano todo el día. ¿Por qué todo el día? Porque lo que hace denotar la connotación en el hebreo de la Biblia es que las bendiciones de Dios son ilimitadas, señores. Dios no te puede decir: hasta aquí te voy a llevar. No, Dios quiere llevarnos a una exaltación completa. Y lo digo de esa manera porque involucro los aspectos espirituales. Dios no solamente quiere exaltarnos en el aspecto acá humano cuando estamos aquí. Hay una exaltación más trascendente que la que vamos a tener o la que estamos teniendo aquí. ¿Por qué? Porque un día el apóstol San Pablo dice que lo corruptible se vestirá de incorrupción. Nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados. Dios nos va a exaltar por bondad, misericordia y gracia cuando salgamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en los aires. Te exalta y vas a estar para siempre con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios es bueno, Dios es bondadoso. Es decir, extendí mis manos todo el día. Bendiciones ilimitadas. Quiero que levante una de sus manos y diga: yo por eso estoy aquí en esta tarde, en este lugar. Déjeme decirle esto y dispénseme la expresión que voy a decir. Usted no es ningún dundo. O dice sí. No, no es ningún dundo. Usted es inteligente, porque sabe que hoy es una tarde de bendición en este lugar. Es una tarde de victoria. Y así lo hizo, extendió su mano todo el día, hermano. Veamos qué es extender la mano todo el día de Dios. Jamás ninguna nación pagana había visto una columna de fuego. Jamás una nación pagana había visto la Shekinah de gloria. Jamás una nación pagana había visto salir agua sobre la roca. Jamás una nación pagana tuvo el privilegio de comer pan de príncipes, maná del cielo. Jamás una nación pagana en medio del desierto comió carne, codornices. Jamás una nación pagana vio abrirse el mar rojo. Jamás una nación pagana observó con sus ojos ver cómo los muros de Jericó caían. Jamás una nación pagana observó que sus dioses inventados por ellos, hechos de cualquier tipo de material, vieron cómo sus dioses intervino, porque eran dioses muertos. Pero el Dios de Israel sí peleaba por ellos, hermano. Extendí mis manos todo el día. Las extendió para bendecirlos.
las extendió para que las demás naciones paganas temblaran a lo más oír: Israel ahí viene. Así como los de Jericó temblaban al oír que la nación estaba al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque Dios extendiendo su mano a favor de ellos. Y déjame decirte que cuando la gente sepa que Dios extiende su mano sobre tu vida, cuando el diablo mismo sepa y los demonios que ya lo saben, ellos tiemblan. Porque saben que tienen las coberturas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen que los demonios tiemblan? Porque saben, la gente oye, si no es cualquier persona, porque han oído que la mano de Dios está extendida sobre ti. Hasta los pandilleros que matan, hasta los sicarios, los que matan por dinero, saben que tú eres un evangélico que no puede ser tocado. ¿Por qué? Porque ellos saben que la mano de Dios está a tu favor para bendecirte. Y Dios extendió su mano sobre ese pueblo. Hombre, hay muchos que suspiran y dicen: qué grande privilegio. Pero lo terrible de esto es que le pagaron mal a Dios, porque la expresión última, ¿cuál es la que se relata en el versículo 2? Dice que eran rebeldes. Así lo dice el verso 2. Rebeldes. Un rebelde es aquel que contradice la voluntad de Dios. Así como aquel que comenzó a crear la grande torre de Babel era rebelde, Nimrod. Así como Caín, también lo mismo. Y como muchos más que pasan a formar parte de la lista de la historia. El primer rey de Israel, un rebelde. Por eso es que Dios lo hizo a un lado, teniendo el grande privilegio. Alguna persona al considerar el grande valor de ese privilegio diría: qué tremendo Israel lo que le sucedió. Esa es la primera nación con privilegios. Pero hay otra nación que no tenía privilegios, porque ante el juzgar y ante el mismo análisis humano que muchas veces hacemos injusto, porque muchas veces nosotros condenamos con nuestra boca y muchas veces salvamos al que queremos, pero somos más dados a condenar y a juzgar al que nos cae mal. Déjame decirte esto: tú le caes bien a Dios. Aquí no me importa si usted es lo que es o no es lo que es acá, porque alguno diría: yo no soy ni criminal, hermano. No lo es. Alguno diría: pues yo sí, él lo es. Pues déjame decirte estas expresiones: tú le caes bien a Dios. Le cae mal lo que tú andas haciendo, pero como humano que fuiste creado a imagen de Dios, le cae bien. O sea que si te presentaran delante de Dios, cuando uno le presenta a una persona: hey, te presento a este amigo, y de repente ya por allá, porque no le cayó bien, dice: bueno, vieras qué gordo me cayó el que me presentaste vos. Dios diría lo contrario a eso. Yo te presento a Dios, te presento a Cristo en esta tarde, y Él te va a dar la mano. Más que la mano, te va a dar un abrazo. Más que darte un abrazo, Él quiere vivir en tu corazón. Dios no se iría para su casa, no se iría: así lo voy a dar a conocer en forma humana. Dios no se iría de nuevo. Dios no diría por allá: el que me presentaste es Wilber Rodríguez, me cae gordo. Tú le caes bien a Dios. ¿Sabe por qué estás vivo? Porque tú le caes bien a Dios. ¿Sabes por qué estás saludable? Porque tú le caes bien a Dios. ¿Sabes por qué estás en pie todavía y nadie te ha tocado un cabello de la cabeza? Porque tú le caes bien a Dios. Ante el juzgar de la gente, contradeciría lo que yo estoy expresando. Contradecir lo que una persona expresa, es decir: no estoy de acuerdo. Eso no va dentro de mis pensamientos. He ahí la gran importancia. Vuelvo a repetir lo que decía en la introducción: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, hijo. Dios piensa, Dios es disoluto con lo que Él piensa. A Dios nadie lo manda. Cuando Él dice: me caes bien, no es porque algún arcángel se lo aconsejó. Di que te cae bien. Dios es absoluto, Dios es soberano. Cuando Dios determina hacer esto, lo hace.
lo hace. Y con estos que no se lo merecen, a pesar de haber un juzgar erróneo de las personas, Dios dice: si estos fueron rebeldes y no aceptaron que mi mano estuviera extendida todo el día sobre ellos para bendecirlos, entonces dice Dios estas palabras en el Antiguo Testamento: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Veamos a la luz de las Escrituras ese segundo pueblo. Versículo número 1, el cual estamos ahorita compartiendo, no se lo olvide. Capítulo número 1, dijeron ustedes están en Júpiter. Estamos 65, correcto, no se le olvide. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Leámoslo todo. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Voy a aplicar para iniciar esto, porque quiero llevar el orden del mensaje para que usted no pierda el hilo. Por favor, nadie se esté moviendo, siéntense, apaguen los celulares. Aquí no estamos en un parque ni estamos en un cine, señores. Que nadie, a mí me cae mal aquellas personas que vienen a sacar la gente. Hermano, lo llaman allá, no estén sacando a nadie, a no ser que yo lo saque aquí de una sola vez para afuera. Pero no saquen a la gente, dejen que la gente se alimente con la palabra. Es que se le murió el papá. Ay, si ya lo voy a enterrar, espérese, ya no termina el culto. No hay problema. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice: a estos que Dios dio privilegios y su bondad. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. ¿A quién se está refiriendo ahí? A estos que tuvieron el privilegio de ser privilegiados por la bondad de Dios. Nación de pactos, nación de promesas. Entonces viene el Señor, vea usted lo que hace. Vino a los suyos, estuvo tratando con los suyos, pueblo rebelde, nación rebelde, bendecida, pero no quisieron nada. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando una persona o un pueblo, una nación, tiene ese tipo de comportamiento no idóneo, no coherente, sino incoherente, de rechazar lo de Dios? El Señor no anda rogando a nadie. Déjenme decirle a las personas que han venido por primera vez a este lugar: aquí a nadie se le obliga a recibir a Cristo en el corazón. Aquí no me va a hacer el favor usted a mí, que alguien le va a codear, hacer el favor al pastor vos para que él crea que Dios es el que está tocando las vidas. Señores, aquí se le hace una invitación personal, se les llama, se les pide que se pongan de pie los que quieran recibirle o levantar la mano, pero a nadie se le obliga. ¿Por qué? Porque el obligar a una persona no es adecuado. Dios no obliga a nadie, Él da la opción. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí. Opcional, el que quiera. El que desea la bendición de Dios va a pagar el precio y va a pasar adelante. Es decir, aceptará el aborrecimiento del mundo y aceptará el amor de Cristo. Tiene Cristo, lo tiene todo. Entonces, cuando una persona se le llama, esa persona puede hacer dos cosas: una, aceptar la invitación; dos, rechazarla. El rechazar lo de Dios trae consecuencias. Se lo digo, lo defino así: trae muerte, trae maldición. Pero el rechazar el propósito de Dios trae bendición para nosotros. Esta nación, Dios lo que hace no es desecharla para siempre. Porque cuando Dios ama, no ama para 2 meses, ni 3 meses, ni 4 años, ni 5 años. Cuando Dios ama, su amor es sempiterno. Entonces quiero que lo repita fuerte conmigo: el amor de Dios es para siempre, eterno. Fuerte: eterno.
eterno. Si Dios dice que te va a amar a partir de hoy, no te lo puedes sacudir tan fácilmente. Si Dios a partir de este momento hace una obra, la comienza, la inicia, porque Él es el autor y consumador de la fe. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros nunca la deja media, sino que habrá de perfeccionarla. Si Dios te puso la mirada hoy, tú que estás aquí, Dios te va a conceder su bondad y Dios te va a dar el grande privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos creen que es un privilegio ese? Es por su bondad. En el caso de nosotros, no teníamos tal esperanza. De quien se está hablando en el versículo 1 es de el segundo pueblo, conformado por una diversidad o mezcla de diferentes naciones o pueblos o etnias, y se les llama gentiles, diciéndolo paganos sin ningún temor de Dios, personas que rechazaban el propósito y la bondad de Dios. Pues a estos, dice acá, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Lleva su secuencia. No preguntábamos por Dios. No queríamos nada con Dios. Ayer estaba una persona, estábamos comiendo juntos y me dice: ¿cuántos años de ministerio? Tantos. Y me vuelve a hacer otra pregunta. Al ver hacia atrás, ¿qué dice Wilber Rodríguez? Oh, digo yo, difícil, no quisiera volver. ¿Por qué? Me dice él, una persona muy seria. ¿Por qué? Porque yo en mi itinerario no pensaba ni ser evangélico ni ser pastor. Así. Entonces me decía, ¿por qué pues? Porque no. Yo era el tipo de personas que se llaman ser ateos teóricos y prácticos. Yo era un ateo, hermano. Pequeño me formaron en una iglesia evangélica bautista, pero después en la adolescencia dejé de creer en Dios. Acusé a Dios de que porque hace muchas cosas que lo hacen sufrir a uno. Y decía, llegué a la concretización: Dios no existe. Estoy explicándole parte de lo que dice aquí. No preguntaban por mí, porque muchos estábamos en esa postura. Decíamos tenerlo todo, satisfechos con lo del mundo, que íbamos a andar preguntando por Dios, ni queríamos nada con Él. Así nos pasa a la mayor parte de seres humanos gentiles. Nos preguntábamos por Él, preguntábamos por los santitos, preguntábamos por los crucifijos, preguntábamos por los ídolos, pero menos por Dios. Nos creíamos disolutos e independientes en nuestra forma de vivir. Pero ¿cómo es que se da este procedimiento? No preguntaban por mí, pero dice lo otro: fui buscado. Hay una expresión que en la Biblia yo siempre le he leído literal, y es esta expresión: antes de ser yo, dice, humillado, y el texto es muy bonito. Dice, estaba yo en rebeldía. Y por eso es que es necesario que una persona rebelde, para que pueda buscar a Dios, tiene que ser humillado. Ahora entiendan lo que les voy a decir. Si no preguntábamos por Dios, ¿qué fue lo que se produjo para que preguntásemos por Él y lo buscáramos? En todos ocurrió algo. Yo quisiera levantarme el pantalón y mostrarles la cicatriz que tengo, pero donde me miren las patas peludas va a salir corriendo usted. Entonces, porque hay cicatrices que han quedado, quisiera mostrar algunos cicatrices, pero no puedo.
Estaría fuera de ética si yo me quitara la ropa. Pero es lo que Dios hace. Llegamos a un punto donde decíamos, no quiero nada con Dios. Pero llegamos a un punto donde sí le buscamos. Pero ¿cuál es ese punto? ¿Cuál es ese clima? Muchos de los que estamos aquí tenemos diversidad, diversos tipos de testimonios. Una variedad de testimonios. Y cuando se habla de variedad de testimonios, no son los mismos. Ayer me asustaba un hermano y me decía esta expresión. Yo utilizo la expresión para referirme a un alcohólico: boliche. Pero él dijo otra que me causó mucha risa y me reía y me reía. Pero es lo mismo que él me dijo, boliche a... Yo era volador, me dijo, algo así, en la zumba que él andaba. Boleaba es la cuestión, ¿verdad? Ah, no, sí, ahí estamos. Gracias por recordarme, hermano. Entonces vengo yo y le pregunto al hermano, ¿y usted de dónde es, verdad? Boliviano, me dijo. Fui. Entonces ahí perdí una yo. Me llevó chiche. Entonces el hermano José se acuerda y me dice, yo soy boliviano. Me dijo, ah, usted nació en Bolivia. No, hermano, me dice, si yo bolo era, me dijo, boliviano. Entonces, el hablar de eso, algunos en la drogadicción, otros en el alcohol, otros en la prostitución, otros en el lesbianismo, en el homosexualismo, diversidad de cosas que ataban nuestras vidas. Algunos decíamos que estábamos bien y no lo buscábamos, ateos sin creer en Dios. Pero ¿qué fue lo que se produjo para poder preguntar por Él y buscarlo? Llegamos a alguna situación crítica. Algunos a un hospital, otros a la cárcel, otros en la casa, enfermos con una enfermedad incurable, otros destrozados, destruidos, hechos añicos, hechos pedazos. Levanten la mano. Yo sé que ustedes tienen la mente de Cristo y son inteligentes. ¿Cuántos de ustedes, si su vida estuviera hecha pedazos nuevamente, buscaran al Señor? No, creo que no me entendieron. Si a su vida viniese una situación difícil que despedazara su vida, ¿a quién buscará usted? Es la expresión correcta. Levanten su mano los que buscaran a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos nuestro único refugio. Cuando el salmista se le dio a escoger cómo quería que Dios mismo lo disciplinara, él pidió el no caer en las manos de los hombres, porque los hombres son injustos para juzgar. Pero cuando se trata de caer en las manos de Dios, es una cosa diferente. Dios disciplina, pero también restaura. Dios no desecha para siempre. Estos que no le buscábamos, llegamos a un momento en que preguntamos por Él. Antes muchos de ustedes preguntaban por el hermano Santos de Sonsonate, preguntaban por el brujo de la Signupe. Bien me lo puedo ya, hermano. Preguntaban por los brujos de Chalchuapita, por el puente, ya conozco yo ahí. Preguntaban algunos por los brujos de Izalco, pero no preguntaban por Dios. Pero cuando el brujo no pudo hacer nada, ni el ídolo no pudo hacer nada, ni tu amigo pudo hacer nada estando en la cárcel, ni los doctores pudieron hacer nada por ti cuando fuiste desahuciado, entonces preguntaste quién podía sanarte, preguntaste quién podía auxiliarte, preguntaste quién podía ayudarte. Y cuando preguntaste, Él ahí estaba, porque Él siempre, allí estará siempre para ayudarte. Él jamás se moverá donde Él está. Y eso es lo que sucedió con la gentilidad. De acuerdo a lo que narra y el texto, fui buscado por los que no preguntaban. La manera en la que la buscamos es porque llegamos a un límite.
El ser humano es tan terco, dispénseme la expresión, que tiene que llegar a un límite de su situación en la cual vive y reconocer que Dios es el único que puede sacarlo adelante. Mientras no haya una situación que lo lleve, otra expresión que voy a utilizar, a hartarse polvo, el hombre no reconoce. Por eso es que algunos vienen por ahí diciendo y llorando: hermano, hoy sí llegué hasta lo último, hoy sí. Hay un hermanito que me llama por teléfono, aquí fue miembro continuamente de nuestra congregación, no está aquí ya, pero me llama, me dice: hoy sí, pastor, hoy sí, porque antes lo tenía todo, tenía plata. Yo me recuerdo que me monté a su vehículo deportivo que él había comprado, y en 30 minutos estábamos en San Salvador en una conferencia. Pero hoy su situación ha cambiado. Me dice: lo he perdido todo. Me dice: hoy he llegado hasta el polvo, he llegado hasta la miseria, pero una buena noticia le tengo, pastor. Me dice por teléfono: aunque llegué hasta el polvo, estoy comiendo polvo, pero el que está, me dice, ahí arriba, me levantará del polvo, me exaltará, porque Él es un Dios de oportunidades. Si lo creen, digan amén, pues. Buscó y lo halló. El que busca halla. ¿Sabían ustedes eso? El que toca se le abre. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, pero llegó el momento de preguntar porque hay necesidad. Y cuando preguntaron por él y trataron de buscarlo, ¿qué dice el texto? Fui hallado por los que no me buscaban. No queríamos nada con Dios. Esta segunda nación no quería nada con Dios. No queríamos nada, habíamos endurecido el corazón. Pero comenzamos a buscarle. Y ahí la expresión de Dios: dije, gente que no invocaba mi nombre. Y Dios dice: heme aquí, heme aquí. ¿Por qué la expresión en el texto número 1 se repite? La mayor parte de comentaristas bíblicos lo que expresan de esa palabra, como de la misma que se expresa cuando Cristo le dice a Nicodemo: en verdad, que es la expresión literal. La expresión de 1960 en la Biblia dice, en la versión: de cierto te digo. Se repite, pero la expresión literal es: en verdad, en verdad, en verdad. Cuando una expresión se repite en la Biblia es porque tiene mucha relevancia, es trascendente, ¿me entiende? Yo sé que todo el contenido de la Biblia es trascendente, pero cuando una expresión se repite una y otra vez es porque tiene relevancia, es porque tiene mucha importancia. Y Dios lo que le está diciendo a esta nación, que somos nosotros los que conformamos, los que le buscamos, los que antes no preguntamos por Él y ahora preguntamos: ¿dónde está el Señor? Yo necesito dejar la borrachera, yo necesito dejar el pecado, yo necesito dejar esta vida que me está atormentando y me está llevando al infierno. Cuando comenzaste a preguntar por Él, Él te dice: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Dios es un Dios de privilegios. Levanta tu mano y di: gloria a Dios. Dios dirá al pecador que pregunta por Él: heme aquí. Y por eso es que Cristo dice estas palabras: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué cree que yo tomo a Bartimeo como el representante nuestro? Ciego, hermano, oyó hablar de Jesús y comenzó a decir: ¿quién va por allí? Preguntó: Jesús el Nazareno. Él dijo: oh, Él me puede sanar a mí de la vista. Y se puso de pie y comenzó, aún con su ceguera, man, comenzó a caminar detrás de Jesús. Pero más que caminar, comenzó a gritar, a alzar su voz, y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos decían: cállate. Muchos mandaban a callarlo, pero el hombre más gritaba. ¿Por qué? Porque ese es el grito del necesitado.
Ese es el grito de aquel que está en angustia. Ese es el grito de aquel que ha llegado a un clima en donde ya no puede levantarse, en donde lleva una vida más peor que la de los animales. No puede levantarse, está sin fuerzas. Los amigos le han abandonado, la gente lo señala, la sociedad lo ha desechado, pero hay uno que no desecha jamás, y ese es el Cristo de la gloria. Él siempre te incluye, Él siempre te da de su bondad. Si no, díganme ustedes, ¿cuántos creen que Dios es bondadoso? Hay gente que hacen del árbol caído más leña, mano. Si alguien caído está aquí, te han hecho leña. Cristianos miserables que no saben qué es aplicar misericordia. En lugar de levantar al hermano y visitarlo y animarlo y decirle: hermano, usted ha demostrado su humanidad que es flaco, pero hay un Dios que es poderoso. Por eso es que la Biblia dice que Él es poderoso, dice la epístola a los hebreos, para socorrer a los que son tentados. Pero Dios no es así. El procedimiento de los que preguntan por Él, Él dice: heme aquí, aquí estoy. Y Él es capaz, con decirte esas expresiones: he aquí, de dejar las 99 e ir en pos de la número 100, que eres tú. Dios muestra su bondad y Él te quiere dar el privilegio de ser llamado hijo de Dios, que no cualquiera lo ostenta. Es un título que solamente la gracia puede darlo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Dónde están los que preguntan por Dios hoy? ¿Dónde están los que han venido hechos pedazos con su vida? Si has venido hecho pedazos, oveja del Señor, hay uno que puede restaurar todas las cosas, volver a su estado original como eran antes las cosas, nuevas. Dios hace nuevas todas las cosas. Vienes enfermo, vienes desahuciado, vienes quebrado, no tienes plata, no tienes nada. Dios es especialista en acoger a lo que se le llama parias, antisociales. Si eres pandillero y la gente te tiene miedo, Dios no te tiene miedo a ti. Dios tiene lástima de ti, Dios tiene misericordia de ti. Y no importa si te crees el más fuerte por cargar un arma, tú eres digno de lástima, porque no preguntas ahorita por Él, pero vas a llegar a un hospital como yo llegué a un hospital desahuciado. Vas a llegar a una cárcel como cuando yo estuve preso en México, y eso es duro. Tú preguntas si hay alguna persona que ha preguntado por ti, no hay nadie, las puertas se te han cerrado para siempre, pero hay uno que las mantiene abiertas, y Él te dirá estas palabras: heme aquí, heme aquí. Y no te lo dirá con los brazos así cerrados. Por eso es que le clavaron sus dos brazos, sus dos manos, las muñecas fueron ¿qué? Extendidas, para decirte a ti: desde hace 2000 años mis brazos están abiertos para confortarte. Heme aquí, dice el Señor. Ya no puedo seguir, cierren sus ojos. Quiero que nadie se vaya a mover, por favor. Nadie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Usted tiene el grande privilegio de estar aquí hoy. Dije: nadie se vaya a mover. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos. ¿Por qué no agradece a Dios usted? Dios es bueno. Levante sus manos, adórele a Él. Aprecie lo que Dios le ha dado y viva haciendo su voluntad.
mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dígalo. Todo se lo debo a Él. Repítalo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dígalo. Todo se lo debo a Él, pero todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Y fuerzas. Todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él. Levante sus manos. Todo se lo debo a Él. Y fuerzas. Todo se lo debo a Él. Aleluya, así es. Mi despertar y mi atardecer no tendría sentido nuestra vida si el Señor no estuviera en nosotros. Yo quiero hacer dos invitaciones. Quisiera por favor que todas las personas que son amigos, los que hoy le van a rendir su vida a Cristo, tú no buscabas a Dios. Algunos visitan lugares como estos para poder quitarse algún estrés, salir de lo común. Vamos a la congregación hoy, estoy muy aburrido. Algunos buscan un tinte religioso para poder calmar su situación interna. Dios no va a hacer eso contigo. Dios te va a salvar hoy. Pónganse de pie los amigos que hoy le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Pónganse de pie todas las personas que hoy van a recibir a Cristo en esta tarde. Si alguien va a recibir a Cristo por primera vez, póngase de pie. Tengo 4 minutos. No voy a extenderme porque vamos a ministrar por los enfermos. Pónganse de pie los amigos que hoy le van a rendir su vida al Señor por primera vez. Te aconsejo, no te vayas lo mismo para tu casa. Aquí está el especialista que puede restaurar todo lo que en tu vida está hecho pedazos. Pónganse de pie los amigos en esta tarde. Pónganse de pie los amigos. Me quedan 3 minutos. Si alguien también de los que están aquí con nosotros necesita reconciliarse con Dios, la invitación es para usted. Las cosas no están yendo bien, están de mal en peor. Dios puede no solamente restaurar su vida, sino todas aquellas áreas que están destrozadas, están hechas pedazos. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Rápido. Si alguien necesita reconciliarse, póngase de pie. Me quedan 2 minutos.
minutos. 2 minutos nada más. ¿Habrá alguna persona que se pone de pie? La palabra de Dios no vuelve vacía. Usted va a venir aquí adelante. Yo sé. Pónganse de pie los que necesitan. Hermana diaconisa, ya tiene a la par una señorita. Rápido, abran los ojos, tráiganlos para acá adelante. Ellos mismos reconocen. Dios bendiga a la señorita. ¿Quién más se pone de pie? Va a seguir de orgulloso, va a seguir de soberbio. Una cosa te voy a decir en base a la experiencia y en base a lo que la Biblia dice. Va a llegar su día, y es probable que hoy sea, pero el orgullo te mata, el orgullo te detiene. Estás quebrado en todas las áreas y todavía te mantienes como macho allí en la silla. No, si yo todavía puedo trabajar. Va a llegar un momento, no muy lejos, que si Dios ha puesto su mirada sobre ti, vas a llegar a un límite, vas a llegar a un clima en donde vas a preguntar por Dios. Dios, permita que todavía tengas vida, porque en vida es cuando Dios concede las oportunidades. Muerto ya no hay esperanza para nadie. Si ahora necesitas de Dios, ponte de pie. ¿Habrá alguien más que se pone sobre sus pies? Me queda un minuto. Alguien más que necesite reconciliarse con Dios, póngase de pie. Póngase de pie. O alguien que quiera rendirle por primera vez su vida al Señor. Voy a terminar ya. ¿Quién quiere aprovechar este último minuto? Yo le dije, aquí nadie le obliga. Es un trato individual, un trato personalizado de Dios para con usted. ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Entonces este último minuto lo vamos a emplear para hacer la última invitación. Diáconos, abran bien los ojos y chispas, hermanos. Rápido. Ustedes no se van a acercar al que ya tiene a Cristo, sino al amigo. No se le amenaza, sino se le invita. ¿Quién más se pone de pie para rendirle su vida a Cristo por primera vez o necesita reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguien más? Vamos a ponernos de pie todos. Todos. Le dije que no iba a alargar el llamado. ¿Habrá alguna otra persona más que quiera venir a Cristo en esta tarde? Extiendan su mano para arriba, hermano. Interceda por este último minuto. Diga: Señor, revienta las cadenas. Revienta las cadenas. Abra sus ojos, invite al que tiene la par. Dígale: no te vayas sin Cristo hoy. Ríndele tu vida al Señor hoy. Invítelo. Más de alguien más va a salir de su asiento. Alguien más que va a aprovechar este último minuto. Esto no se ofrece ni en la farmacia ni en la tienda de la esquina. El único que puede salvar la vida de una persona se llama Jesucristo. Levantemos nuestras manos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por las almas que has salvado hoy, por esta persona. Hay gozo en el cielo. La sangre tuya sigue teniendo la misma efectividad, el mismo poder para salvar, el mismo poder para cambiar. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado.